Piensa un momento en tu vida. La mayor parte del tiempo, tu mente está ocupada en un torbellino de pensamientos. Lo que hiciste mal ayer, lo que deberías haber dicho, lo que temes que ocurra mañana. Ese ruido mental no solo te roba la paz, también te aleja de la claridad necesaria para vivir plenamente. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, en no dejar que nada nos perturbe más allá de lo necesario. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando aprendes a relajarte, cuando dejas de resistirte a lo inevitable, tu mente se vuelve como un lago en calma. Y en esa calma, lo imposible empieza a parecer posible. No es magia, no es un truco místico, es filosofía práctica. Porque cuando tu mente está en orden, tu atención se enfoca, tus decisiones mejoran y tu energía deja de dispersarse en miles de direcciones que no llevan a nada. Relajarte no significa ser pasivo, significa recuperar el control de ti mismo. Imagina que estás en una tormenta en el mar. Si te desesperas, si luchas contra las olas, te hundes más rápido. Pero si respiras, si aceptas la fuerza del agua, puedes flotar, puedes esperar el momento justo para moverte y avanzar. Así funciona la vida. Cuanto más tenso estás, menos fluye. Cuanto más en calma, más cerca estás de manifestar lo que deseas. Séneca lo explicaba con otra imagen. Las cosas que nos asustan suelen ser más pequeñas que nuestro miedo a ellas. Y ese miedo nace de una mente inquieta. Relajarte es un acto de valentía. No se trata de abandonar tus metas, sino de dejar de sabotearlas con tu ansiedad. Porque lo que persigues con desesperación se aleja, pero lo que construyes desde la serenidad se acerca sin resistencia. Y aquí es donde el estoicismo nos da una lección poderosa. No somos dueños de los resultados, pero sí de nuestra actitud. No controlamos el destino, pero sí el temple con el que lo enfrentamos. Y ese temple, esa serenidad interior, se convierte en la base desde la cual manifestar todo lo que deseas. Cuando escuchas la palabra manifestar, quizás tu mente piense en fórmulas rápidas, en visualizar y esperar que el universo te conceda lo que anhelas. Pero los estoicos veían la manifestación de otra manera. Para ellos, manifestar era el resultado natural de vivir en armonía con la razón, con la naturaleza y con tus propias virtudes. En otras palabras, lo que deseas no aparece porque lo exijas al mundo, aparece porque te conviertes en la persona capaz de sostenerlo. Relajarte no es un lujo, es la llave que abre la puerta a esa transformación. Piensa en un arquero. Si tiembla, si se desespera, si su respiración es agitada, la flecha nunca dará en el blanco. Pero si calma su pulso, si fija su mirada y suelta la cuerda con serenidad, el objetivo se acerca aunque no se mueva. La vida funciona igual. La calma es precisión y la ansiedad es dispersión. Marco Aurelio lo decía de manera clara. Si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la evaluación que haces de ella. Y esto lo tienes en tu poder, cambiar esa evaluación ahora mismo. ¿Lo ves? El mundo no tiene que cambiar para que manifiestes tus deseos. Lo que tiene que cambiar es tu modo de percibirlo. Y esa percepción solo se transforma en calma. Cuando logras relajarte, no te vuelves indiferente, sino más sabio. Tu mente deja de correr hacia el futuro con miedo y tu corazón deja de estar anclado en el pasado con remordimiento. Entonces aparece el presente y ahí, en ese instante, se despliega el verdadero poder del estoicismo. Porque la calma no solo te da claridad, también abre espacio para la acción correcta. Y aquí está el secreto. Manifestar no es esperar sentado, es actuar desde un estado de equilibrio interior. El que se agita, tropieza, el que se relaja, camina firme. Ahora piensa en tus propios deseos. Quizás sueñas con tener éxito, con alcanzar cierta meta, con construir una vida mejor. Pregúntate, ¿me estoy acercando a ellos desde la ansiedad o desde la calma? Porque esa respuesta determina más de lo que imaginas. El ansioso fuerza las cosas y se quiebra,
El sereno las atrae y las sostiene. Y lo más profundo de todo es que esta serenidad no depende del mundo exterior. No depende de que las cosas salgan como tú quieres. Depende de la disciplina interior que los estoicos entrenaban cada día. Ellos meditaban sobre la muerte, sobre la fugacidad de la vida, no para entristecerse, sino para recordar lo que realmente importa. Y cuando recuerdas lo que importa, lo demás pierde el poder de perturbarte. Imagina por un momento que todo lo que hoy te inquieta desaparece. El ruido de la mente se disuelve, la prisa se detiene, la expectativa se apaga. ¿Qué queda? Un espacio limpio, silencioso, profundo. Ese espacio es donde el estoicismo florece, porque solo en el silencio interior puedes escuchar la voz de la razón y la voz de tu verdadero ser. Relajarte no significa rendirte, significa soltar lo que no puedes controlar. Y cuando sueltas, cuando dejas de apretar con fuerza lo que nunca estuvo en tus manos, tu energía se libera. Esa energía, antes atrapada en la tensión, ahora se dirige a lo esencial, a actuar con virtud, con sabiduría, con coraje. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, desea más bien que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. ¿Qué significa esto? Que la serenidad no llega cuando todo obedece tu voluntad, sino cuando tu voluntad aprende a bailar con lo inevitable. Y en ese baile las cosas que anhelas llegan de manera natural, no como imposiciones, sino como frutos de tu estado interior. El hombre que se obsesiona con resultados vive esclavo de la impaciencia, pero el hombre que se relaja y confía en el orden de la vida vive libre. Y esa libertad es lo que verdaderamente manifiesta. Oportunidades, claridad, fortaleza. Piensa en un río. Si intentas detenerlo con las manos, la corriente se escapa entre tus dedos y solo te fatigas. Pero si entiendes su flujo, puedes navegarlo, avanzar con él, dejarte impulsar. La vida es ese río, y la calma es la barca que te permite recorrerlo sin naufragar. La mayoría vive persiguiendo, exigiendo, forzando. Los estoicos nos recuerdan otra vía: vivir en aceptación, pero no en pasividad, en serenidad, pero no en inacción. Porque el secreto está en moverte desde un corazón tranquilo, no desde una mente desesperada. Y en ese movimiento, en esa acción serena, es donde se manifiesta lo que de verdad deseas. Por eso, relájate, respira, recuerda que el universo no trabaja en tu contra, solo espera que dejes de luchar contra él. Y cuando lo hagas, verás cómo las piezas comienzan a encajar. Detente un instante y pregúntate: ¿cuántas veces en tu vida lo que hoy disfrutas llegó no porque lo forzaste, sino porque supiste esperar? Ese trabajo, esa relación, esa oportunidad, muchas veces aparecieron cuando estabas en calma, no cuando estabas desesperado. El estoicismo nos enseña que la calma es un poder oculto. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, en la armonía del alma. Y esa armonía no se logra acumulando más, sino desprendiéndote de lo que te envenena: la impaciencia, la queja, la expectativa desmedida. Relajarte no significa que no te importe nada. Significa que te importa lo correcto, que dejas de entregar tu energía a lo incontrolable y la concentras en lo que depende de ti. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Esa es la semilla real de la manifestación, porque lo externo siempre será consecuencia de lo interno. Si tu mente vive en tensión, todo lo que atraes será confusión y resistencia. Pero si tu mente habita en paz, lo que llega a ti será coherencia, claridad, armonía. Y no porque un poder mágico te lo regale, sino porque tu visión serena te permite ver caminos que otros no ven, aprovechar oportunidades que otros desperdician. Muchos buscan fórmulas rápidas para manifestar sus deseos, como si la vida fuera una máquina expendedora. Pero el estoicismo es más profundo. No se trata de repetir frases vacías, sino de transformar tu modo de estar en el mundo. Y ese modo comienza en el dominio de ti mismo. Relajarte es un acto de valentía.
Porque en un mundo que corre, detenerse parece un pecado. En un mundo que grita, guardar silencio parece extraño. Pero ahí, en ese acto de ir contra la corriente, es donde la vida empieza a mostrarte sus secretos. Pregúntate, ¿qué pasaría si hoy, en lugar de preocuparte por todo, eligieras confiar? ¿Qué pasaría si en vez de forzar, eligieras fluir? Tal vez descubrirías que mucho de lo que persigues ya está cerca, esperando a que lo mires sin ansiedad. El sabio estoico no se obsesiona con el mañana, porque entiende que la única fuerza real que posee está en el ahora, y es en ese presente donde se manifiesta todo. No en un futuro incierto, no en un pasado que ya se desvaneció, sino aquí, en este instante en el que respiras. Cuando logras relajarte, tu atención regresa a lo que importa. La respiración, la quietud de tu mente, la serenidad de tu corazón. Es como si limpiaras una ventana empañada. De pronto, lo que antes parecía caótico, comienza a mostrar un orden oculto. Y esa claridad abre la puerta a nuevas posibilidades. Marco Aurelio lo decía con firmeza: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos son tormenta, tu vida será tormenta. Pero si tus pensamientos son calma, tu vida se convertirá en un reflejo de esa paz interior. La manifestación no ocurre cuando corres tras el deseo con ansiedad, sino cuando lo abrazas con naturalidad. Como la semilla que no grita para convertirse en árbol, simplemente crece en silencio. Así ocurre contigo. Cuanto más tranquilo estás, más florecen en ti las condiciones para que lo que deseas se acerque. El secreto está en confiar en el proceso, porque la vida, aunque a veces parezca oscura, tiene un orden mucho más sabio que nuestra impaciencia. Relajarte no es abandonar tu meta, es sostenerla con la serenidad de quien sabe que, tarde o temprano, lo que está alineado contigo encontrará el camino hacia ti. El estoicismo no te pide que sueñes menos, sino que te conviertas en dueño de tu mente para que tus sueños no te esclavicen. Y en esa maestría interior se abre la puerta a todo lo que alguna vez deseaste. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida lo que más deseabas llegó justo cuando dejaste de forzarlo? Ese momento en el que, cansado de luchar contra la corriente, simplemente soltaste. Y entonces, como por arte de magia, apareció aquello que parecía imposible. Ese no es un misterio. Es la consecuencia natural de alinearte con la calma interior. Cuando el río fluye tranquilo, sus aguas avanzan sin esfuerzo, sin ruido, sin resistencia. Así es tu vida cuando aprendes a relajarte y confiar. No significa pasividad, significa actuar desde la serenidad y no desde la ansiedad. Epicteto lo repetía con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si piensas que la vida es lucha constante, cada paso será un combate. Si piensas que la vida es oportunidad, cada paso será una revelación. Relajarte es, en esencia, corregir tu mirada, dejar de obsesionarte con aquello que aún no tienes y comenzar a agradecer lo que ya está frente a ti. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma tu energía, tu ánimo, tu forma de relacionarte con el mundo. La manifestación no se trata de pedirle al universo que te regale lo que anhelas, sino de transformarte en la persona capaz de recibirlo. Y esa transformación comienza siempre dentro de ti, en el silencio de tu mente y en la calma de tu espíritu. Por eso, cuando todo parezca tambalear, no corras, no te apresures, no grites. Respira, vuelve a ti, porque ahí, en la quietud, descubrirás que ya tienes las raíces que sostendrán todo lo que deseas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, en la calma de las pasiones y en la seguridad de la razón. Esa frase, más que un consejo, es un mapa hacia la vida que anhelas. ¿Y cuál es la llave de ese mapa? Relajarte, porque sin calma no hay claridad. Y sin claridad tus pasos son erráticos, tu energía se dispersa y tus deseos se vuelven humo. Mira cómo funciona la naturaleza.
Los árboles no luchan por crecer, simplemente absorben el agua, toman la luz y poco a poco, en silencio, se elevan hacia el cielo. ¿Has visto alguna vez un roble ansioso? ¿Un río apurado? ¿Una montaña preocupada por cuánto tardará en formarse? El universo fluye y tú eres parte de él. El estoicismo nos recuerda que todo lo que depende de nosotros está en nuestra mente, en nuestras elecciones, en nuestra actitud. Lo demás es externo. Y lo externo, por definición, no puede ser controlado. Por eso la práctica estoica no es acumular más deseos, sino entrenar la mente para no ser esclavo de ellos. Pero aquí ocurre algo maravilloso. Cuando ya no eres esclavo de lo que deseas, cuando te relajas y disfrutas el presente, lo que tanto querías empieza a llegar. Porque ya no lo buscas con desesperación, sino que lo atraes con serenidad. Y en esa serenidad hay poder. El poder de la confianza, de la paciencia, de la coherencia con tus valores. Un poder silencioso, pero imparable, como la semilla que, sin que nadie lo note, rompe la piedra para florecer. Cuando te relajas, el mundo ya no parece un enemigo, sino un escenario en el que puedes moverte con calma. Tus pensamientos dejan de ser una multitud caótica que grita y se convierten en un coro que entona en armonía. Los estoicos entendían que la tensión es hija del miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo al juicio de los demás. Pero cuando respiras profundamente y aceptas que todo lo que ocurra fuera de ti no es tuyo, ese miedo se disuelve como niebla al amanecer. Séneca lo decía con fuerza. La verdadera libertad consiste en estar libres de la esclavitud de las pasiones. Y en esa libertad, la relajación no es pereza ni indiferencia, es poder. Poder para actuar sin ansiedad. Poder para decidir sin ruido interno. Poder para manifestar, no desde la carencia, sino desde la abundancia silenciosa que ya existe en ti. Imagina caminar por un sendero en la montaña. Si corres, tropiezas con las piedras, te cortas con las ramas, no disfrutas del paisaje. Pero si caminas con paso firme y sereno, aunque el trayecto sea largo, llegas con energía, con claridad, con gozo. Así funciona también el arte de manifestar. No se trata de correr detrás de lo que quieres, sino de andar hacia ello con calma, con constancia, con confianza. Porque la relajación es la manifestación en sí misma. Es la prueba de que confías en que lo que debe llegar, llegará. Que lo que debe florecer, florecerá. Y que lo único que realmente te pertenece es tu manera de recibir lo que la vida trae. Cuando un hombre o una mujer aprende a relajarse, descubre algo asombroso. La fuerza más grande no proviene de la tensión, sino de la calma. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. El poder de la vida está en la mente tranquila. Piensa en un lago sereno. Su superficie refleja todo con nitidez: las montañas, el cielo, las nubes. Ahora imagina ese mismo lago agitado por la tormenta. Nada se distingue, todo se deforma. Tu mente es ese lago. Cuando está agitada, pierdes claridad, tomas decisiones precipitadas, sufres innecesariamente. Cuando estás serena, ves la verdad, encuentras el camino, escuchas la voz profunda de tu interior. Y aquí surge una paradoja poderosa. Cuanto más quieres controlar todo, menos control tienes. Pero cuando sueltas, cuando aceptas, cuando respiras y confías, lo que deseas comienza a acercarse. No porque lo estés forzando, sino porque tu calma atrae claridad, y la claridad atrae acción efectiva. El estoicismo nos invita a esa confianza radical, a entender que la vida no siempre sigue nuestros planes, pero sí sigue un orden mayor, un logos, una razón universal. Si trabajas con ese flujo, en lugar de luchar contra él, entonces tu camino se llena de sentido. Por eso, cada vez que sientas que todo se derrumba, que nada avanza, que los sueños parecen imposibles, recuerda, lo primero no es correr más rápido, sino detenerte, respirar, relajarte, porque solo desde ahí podrás manifestar con firmeza aquello que anhelas. Relajarte no es un lujo, es una estrategia de poder.
Los antiguos estoicos lo sabían muy bien. El que domina su calma domina su destino. Imagina que tu vida es un arco y cada deseo una flecha. Si tensas demasiado, la cuerda se rompe. Si no tensas nada, la flecha nunca saldrá. Pero si aprendes el punto justo, el equilibrio entre fuerza y serenidad, entonces cada flecha se dispara con precisión hacia su objetivo. Así funciona la manifestación desde el estoicismo. No es obsesión ni apatía, es acción tranquila y firme. Epicteto decía, de las cosas unas dependen de nosotros y otras no. Cuando lo comprendes, ya no desgastas tu energía en lo que no puedes controlar. En cambio, concentras toda tu voluntad en lo que sí está en tus manos. Y esa energía enfocada, sin desperdicios, es lo que transforma la realidad. Lo fascinante es que cuanto más sereno estás, más receptivo eres a las oportunidades. Mientras otros se paralizan en la ansiedad o en la queja, tú te mantienes estable, como un faro en medio de la tormenta. Y entonces, las personas confían en ti, los caminos se abren, las soluciones aparecen. La relajación no significa pasividad, significa confianza en tu fuerza interior y en el curso de la vida. Significa que entiendes que incluso lo que parece obstáculo puede convertirse en impulso, como decía Marco Aurelio. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Por eso, la próxima vez que la ansiedad intente devorarte, recuerda, no necesitas luchar contra todo, no necesitas tenerlo todo bajo control. Lo único que necesitas es volver a ti mismo, a tu centro, y desde allí actuar con calma. Recuerda siempre, la serenidad no es debilidad, es fuerza contenida. Cuando eliges relajarte y confiar en tu interior, el universo entero parece alinearse contigo. No porque mágicamente todo cambie de un día para otro, sino porque tú cambias, y con ese cambio, tu mirada y tus acciones transforman lo que parecía imposible. Como decía Séneca, la verdadera grandeza consiste en ser dueño de uno mismo, y ser dueño de ti mismo empieza aquí y ahora, en tu calma, en tu disciplina y en tu fe en el proceso. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que estas palabras tocaron algo dentro de ti, te invito a que te quedes conmigo en este camino. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en cada reflexión estoica que preparemos juntos. Aquí encontrarás más enseñanzas, más inspiración y más herramientas para vivir con fortaleza, sabiduría y paz. Porque recuerda, lo que hoy escuchaste puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida. Y ese cambio empieza en ti.